Buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy acompañando a Waldo y a Miguel para hacernos dos preguntas. La primera de ellas ¿es necesaria una reforma del régimen de seguros? Y cuando hablamos de régimen de seguros hablamos del régimen de la ley del contrato, hablamos del régimen de la actividad aseguradora, hablamos del régimen de intermediación en seguros. Y la segunda pregunta, si esta fuera respondida afirmativamente, es ¿en qué sentido, hacia dónde deberíamos ir con una reforma? Entonces, para respondernos estas preguntas, le voy a dar la palabra primero a Waldo y luego a Miguel, que nos van a dar sus impresiones sobre esto. Adelante. Amigos, buenos días, muchas gracias. Con Fabiana siempre damos charlas en el sistema Pimpinela, peleándonos, y acá vamos a hacer lo mismo. La pregunta es, ella dice, va a haber que hacer reformas, y nuestra respuesta es, ya están hechas las reformas. Ahora vamos a contar todas las reformas que tiene la normativa de seguros en Argentina. Previo a esto recordamos al amigo Francisco Artigas que cuando vio el temario dice, che, mira qué interesante, ustedes no hablan de la modificación de la ley de seguros, sino del derecho de seguros. Y es interesantísimo porque de esto tenemos que hablar, amigos. No hablamos de la ley de seguros, hablamos de derecho de seguros. ¿Esto qué va a significar? Que acá tenemos a la ley de seguros. No se preocupen los del fondo, total voy a poner solamente muy pocas palabras. Ley de seguros. Perfecto. Entonces, para ver si se ha modificado o no la normativa de seguros, ¿tenemos que ver la ley de seguros? Por supuesto que no. Amigos, no. Primero tenemos que empezar hablando de la Constitución Nacional. Después tenemos que hablar de los tratados internacionales de derechos humanos. Luego del Código Civil y Comercial. Y acá viene la paradoja. Estamos hablando, amigos, de la normativa vigente en Argentina. Es decir, craso error cometeríamos si cuando hablamos de derechos de seguros hablamos únicamente de la ley de seguros. Porque todo esto es derecho y el derecho supera sustancialmente a la ley. Y es más, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poquito también de las neurociencias que modifican la ley de seguros y también a la inteligencia artificial que modifica a la ley de seguros. Es decir, el planteo que vamos a hacer va a ser bastante atípico, lo reconozco, lo acepto, pero creo que tenemos mucho para hacer y para replantear. Entonces, primera modificación a la ley de seguros a través de la normativa vigente de categoría jerárquica superior. Y luego, paralelamente, tenemos con las neurociencias y con la inteligencia artificial. El punto que más nos interesa a nosotros, ¿cuál es? Todo esto, ¿cómo repercute? ¿Cómo pega en la cuestión de deber de información? Colegas, el deber de información es la columna vertebral de todo el tema de consumidores y especialmente consumidores de seguros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de deber de información, es una síntesis. No estamos hablando únicamente de deber de información. Estamos hablando de deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Pero esto no es una división que se nos ocurre para ver qué hacemos. No. Estamos hablando de normativa vigente. Entonces, primera cuestión, el deber de información, propiamente dicho, ¿de dónde surge? Sencillo, artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Ok? Y tengamos muy presente, norma ius fundamental, anclada en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que hay que informar el profesional, la compañía de seguros y el productor de seguros deben informar al asegurado toda circunstancia relevante. Punto. Pero no es una opinión, esto es la normativa vigente actual en Argentina. La compañía de seguros tiene la obligación de informar toda circunstancia relevante. Primera cuestión del deber de información. También tenemos el deber de asesoramiento. Y esto, colegas, tengan muy presente la ley 22.400, el artículo 10, referido a los productores de seguros, que también se aplica a las compañías de seguros. Va de vuelta. El deber de asesoramiento, si bien está regulado para el productor de seguros, también se aplica para la compañía de seguros en dos maneras. Uno, cuando hay seguro directo
Hermano, si no te asesora la compañía de seguros, ¿quién te va a asesorar? Por tanto, lo tiene que hacer. Y de manera indirecta, cuando la compañía de seguros trabaja a través de productores de seguros. Señores, ¿qué hace el productor de seguros? Vende. ¿Qué vende? Seguros de la compañía de seguros. ¿Quién le paga la comisión? La compañía de seguros. ¿Quién le pone el objetivo que si lo cumple va a tener algún premio? La compañía de seguros. Evidentemente estamos hablando de alguien que forma parte de esta cadena de la compañía de seguros. Por tanto, el deber de asesoramiento correspondiente al productor de seguros también se aplica a la compañía. Y después tenemos el deber de advertencia, también normativamente vigente, artículo 1710 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es el deber de advertencia? Es el deber de alertar si hay algo que te puede llegar a producir algún perjuicio o no a vos como asegurado. Hay una alarma andando por ahí. Alguna compañía de seguros que no quiere. Muy bien. Entonces, avancemos, amigos. Pero a ver, no son opiniones, ¿eh? Esta es normativa vigente en Argentina. El tema es si lo aplicamos o no lo aplicamos cuando hacemos las demandas. Por eso insistimos, demandas docentes. Somos nosotros los que tenemos que explicarle al juez algunas cosas que sabe y otras quizás que no las tiene tan claras. ¿Ok? Entonces, estas primeras son 3 pilares fundamentales. Ahora, pregunta que nos vamos a hacer acá entre todos. Amigos, ¿cuál es la sanción concreta, puntual y específica que determina la ley que se aplica a las compañías de seguros cuando no cumplen con el deber de información? Cri, cri. Cri, cri. ¿Cuáles son las sanciones que se le aplican a la compañía de seguros cuando no cumple con el deber de información? Y la verdad, algunos autores dicen, bueno, que te sancione la super. Otros dicen, bueno, reclamarle daño moral. Otros dicen, bueno, anula el contrato. Y justamente vos te van a ver el asegurado cuando tiene el siniestro. Si anulas el contrato es un suicidio. Y acá viene el gran tema, colegas. ¿Hay sanciones para esto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la sanción? Una sanción automática. ¿Cuál es? Es la siguiente. Miren qué fácil y qué sencillo. Es que el derecho es sencillo. La sanción es, no se van a aplicar en perjuicio del asegurado aquellas cuestiones que deberían haberse informado y no se informaron. Va de vuelta. La sanción concreta, puntual, automática es, no se van a aplicar en perjuicio del asegurado aquellas cuestiones que se deberían haber informado y no se informaron. ¿Por qué? Porque si no le aplicás sanciones, parece soft law, como hablaban antes, o una sugerencia, o una cuestión ética. No, señores, es normativa que está hasta en la Carta Magna. ¿Podemos creer nosotros que tienen los profesionales una obligación que no va a tener sanción? Resultaría bastante llamativo. Entonces, justamente lo que queremos plantear acá es cómo vamos a hacer para estas cuestiones. Y ya vamos adelantando, señores, esto lo tenemos que aplicar. Y vamos a ver cómo lo tiramos en la ley, cómo está reformada. Ya llegamos. ¿Qué vamos a avanzar ahora? El deber de información. El deber de información ha variado de manera sustancial. Recuerden que a principio el asegurado tenía más información que la compañía de seguros. Siglo XX. Fin del siglo XX, la compañía de seguros y el asegurado tienen igualdad de información. Principio del siglo XXI, la compañía tiene más información que el propio asegurado. Actualmente, la compañía tiene toda la información del asegurado. Y prontamente, para el próximo congreso, vamos a hacer una ponencia de eso, que la compañía de seguro sabe cómo vas a actuar vos y cómo te va a inducir a dirigirte a través del neuromarketing. Pero esto no son ideas que tenemos, ¿eh? Esto es lo que está ya pasando en el mundo. Lo tenemos que ir analizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el deber, cómo ha evolucionado el deber de información. Para hacerlo un poquito más claro, se nos ocurre una idea loca, y es dividir el deber de información en deber de información activo y deber de información pasivo. ¿Qué es el deber de información activo? Aquel que una de las partes le tiene que hacer al otro. Nuestra ley, como es vieja, es cierto, analiza el deber de información generalmente del asegurado para con la compañía de seguros. Reticencia, agravación de riesgo, denuncia del siniestro, etc. ¿Ok? Ahora, ¿la realidad cuál es? Que hay otro deber de información activo, que ahora tomó una trascendencia fundamental. Y es el deber de información activo de la compañía de seguros y de los productores de seguros al asegurado. Y acá ha cambiado todo, colegas. Y acá sí vamos a empezar a reanalizar, por ejemplo, el artículo 11. A los que no son de Argentina les cuento que el artículo 11 es el artículo más violado en la historia del seguro.
El artículo 11 reza, las pólizas serán claras y sencillas para leer. Perdón, un exabrupto. Hace 200 años que lo vienen violando. Che, ¿y cuál es la sanción? ¿Cuál? No hay sanción. Actuamos como si. Y resulta que el como si no sirve. Es una ficción ridícula. ¿Ok? Entonces las ficciones no nos sirven. ¿Por qué? Ya lo decía Yuval Harari. Ficciones, posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es crear ficciones y luego creer en ellas. Y una ficción nuestra es que las compañías cumplen con el 11. Todos sabemos que es mentira. Ya lo sabemos. Ahora, ¿pueden cumplir? Y la respuesta es por supuesto que sí. ¿Lo hacen? Entiendo que no. ¿Y cómo podrían llegar a ser? Por ejemplo, aplicación de neurociencias. Y esto para que vayamos viendo cómo se va modificando el artículo 11, que después va a derramar en toda la demás ley de seguros. Artículo 11, neurociencias. Legal design, hablaban hoy. Che, ¿cuántas compañías utilizan legal design? No sé si alguno levanta la mano. Pero que no lo conocen. Claro que lo conocen. ¿Y por qué no lo hacen? Desconozco. Yo soy profesor de la UBA, profesor llano. Y yo quiero que mis alumnos entiendan. Entonces, expliqué la prorata a un pibe, expliqué la claims made, no la entiende. ¿Qué hicimos? Lo que enseñé en la UBA. El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Con mi hijo, a través del legal design, hicimos videos de la explicación de la prorata, de la claims made. ¿Lo podrá hacer la compañía de seguros? Sí, claro. ¿Lo hace? No lo he visto. Lo tendrían que hacer. En Brasil ya lo están haciendo el legal design. ¿Lo podríamos hacer nosotros? Segundo, si vos querés informar algo de verdad, ¿qué tenés que hacer? Resaltar las cosas más complicadas, lo que en Europa se llama warning box y nosotros llamamos alerta asegurado. ¿Qué deberías informar vos? ¿Qué tenés que resaltar al tipo? Aquellas cosas que vos sabés que él cree que tiene cobertura y no la tiene, porque hay cosas que no cubre la póliza. Sí, claro. ¿Hay que respetarlas? Sí, claro, si son razonables. Pero se la tenés que decir. Se lo dicen y generalmente no. Y acá muchas veces va a aplicar la ley de Pareto. Porque con el 20% de la información aplicás al 80% de los siniestros. Y esto lo podrían hacer las compañías si quieren informar de manera eficiente. Entendería que sí. ¿Y lo hacen? Me parece que no. ¿Qué más? ¿Qué va a surgir de todo esto? Una cuestión que no es el tema de ahora. Pero tenemos que tener muy presente que los contratos no se leen y no hay culpa del asegurado por no leer los contratos. Esto que es una herejía, es una verdad grande como una casa. Porque recuerden que leer los contratos es, como el filósofo Ángel de Brito, ¿viste? Bueno, es leem, es leer, entender y memorizar los contratos por los siglos de los siglos. ¿Alguien de ustedes memoriza todos los contratos? No. Pues bien, entonces la información por escrito no es eficiente. ¿Se puede hacer de otra manera? Por supuesto. Y acá viene todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Sirve la inteligencia artificial para todo esto? Pero por supuesto que sí. Y fíjate, ya estamos hablando del artículo 11 y las consecuencias que va a tener, que ya tiene hoy en la ley vigente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, QR. Escribimos un libro aburrido, que recién hablaba la amiga locutora, del contrato y qué sé yo. Y cuando lo va a publicar me llaman de la ley y me dicen, che, Waldo, te falta el video. ¿Qué video, hermano? El video para el libro. Pero si este es un libro aburrido, con papel. No, porque el libro tiene código QR. Entonces vos abrís el libro y te parece Waldito contándote de qué va el libro. Pregunta, colegas, ¿cuántas pólizas de seguro de lo que estamos acá tiene código QR? Escucho. Oye, cri. ¿Pero qué? ¿Se le ocurrió a la editorial La Ley hacer un código QR y no se le ocurrió a las compañías de seguro? ¿De verdad? ¿En serio me estás diciendo eso? Tiro preguntas, porque ¿se puede solucionar? Claro que se puede solucionar. ¿Y cuál es el costo? 0. ¿Qué otra cosa? Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. El profesor se tiene que adaptar a los alumnos. En el programa mío está hecho ya con links para distintos lugares y le armé un canal de YouTube para mis alumnos. ¿Ok? ¿Cuántos canales de YouTube tienen las compañías de seguros para explicarle al asegurado? No conozco. Sí, te voy tirando ideas para que veamos cómo a través de videos, algoritmos, página web, vos podés explicar esto si de verdad lo querés hacer. ¿Ok? Sigamos bajando. Y acá vamos a empezar a hablar la revolución grandota que se arma. Y es la otra parte del deber de información. Recién venimos hablando de deber de información activo, el que el profesional, compañía de seguros y productor le tiene que hacer al asegurado. Ahora vamos a ir al otro, al deber de información pasivo. Y esto es un cambio revolucionario. Y esto ya viene dicho por Jorge Luis Borges, la Biblioteca de Babel, cuando él decía, todo estará en sus ciegos tomos. ¿Y qué tiene que ver esto? Muy fácil, amigos. Artículo 15
segundo párrafo, la norma casi más inaplicada del derecho de seguros. ¿Qué determina esta norma? Y esto es fundamental porque cambió el mundo de seguros. Cambió absolutamente. ¿Qué dice el artículo 15, párrafo segundo? Toda declaración, denuncia o información que el asegurado le tiene que hacer a la compañía de seguros, pero no se la hace, se considerará legalmente cumplida si la compañía de seguros tiene conocimiento de ello. Va de vuelta. Toda declaración, denuncia, información que el asegurado le tiene que hacer a la compañía de seguros y no se la hace, la ley igualmente considera que está cumplida si la compañía de seguros tiene conocimiento de esto. ¿Qué pensaba Alperín? Y esto lo dice el maestro López Saavedra. Habla de los hechos públicos y notorios. Ok, cuando hay un hecho público y notorio, hermano, no te tengo que informar, vos ya tenés conocimiento. Ok, eso era el siglo pasado. Y en este siglo, amigos, Big Data es la moderna versión del hecho público y notorio. ¿Qué va a significar esto? Que todo aquello que está en Big Data es conocido por las compañías de seguros. Va de vuelta. A ver, amigos, pero esto no es una metáfora, ¿eh? Cuando el doctor Estevenet escriba la historia de su vida, que va a ser interesantísima, va a hacer memoria y dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Y qué le voy a aconsejar? Che, Carlos, llama a tu compañía de seguros, que tiene un perfil todo tuyo. ¿O se creen que no hay un perfilamiento de cada uno de ustedes en cada lugar donde nosotros vamos? ¿Ok? ¿Nos conocen las compañías? Por supuesto que sí. A todos y a cada uno de nosotros. Es más, conocen cosas que nosotros ya ni siquiera recordamos. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar concretamente a la ley de seguros y por qué decimos que esto ya está así. Entonces, ¿cuál es la cuestión muy concreta? Hoy, todo aquello que está en Big Data es un hecho público y notorio. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros todas tienen InsurTech, Insurance Technology, que son empresas que te dan todas relaciones con la inteligencia artificial. Sí, muy bien. Che, ¿y pueden saber si vos tenés algo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es todo? ¿Cómo si pueden saber? Lo saben absolutamente. A ver, nos pasa a los que somos profesores universitarios de la UBA, cuando llamamos a algún lugar, nadie nos atiende. Pasamos. ¿Por qué? Porque hay un sistema de inteligencia artificial que en nanosegundos, determina la posición económica de la persona que llama. Profesor universitario de la UBA, olvídense. Pero si llama a la doctora Compiani, importante, trascendente, económicamente sustentable, no, a la doctora Compiani le damos prioridad. ¿Y cómo lo sabe eso? Nanosegundos de que ella habla por teléfono. Pregunta, che, ¿nos están conociendo? Pero por supuesto que nos conocen. Para los jóvenes, nosotros ya, la gente de edad avanzada, teníamos un par de palabras que ustedes ni conocen, que se llamaba privacidad, confidencialidad. No, olvida, eso no existe más. Pero, a ver, yo lo que quiero hacer es, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Si llegó la inteligencia artificial, amigos, llegó para quedarse. Y estos son temas que nos tienen que importar. A ver, vamos a ver, ¿cómo la podemos llegar a aplicar esto? Y si me permiten hacer una experiencia, yo diría, decime en menos de un minuto cuáles son las 3 reformas que deberíamos hacer a la ley de seguros de Argentina. A ver si funciona. Claro, te comento 3 posibles reformas importantes para la ley de seguros en Argentina. 1. Actualización de coberturas. Asegurar que las pólizas cubran tecnologías emergentes y riesgos actuales como ciberataques o desastres naturales exacerbados por el cambio climático. 2. Mayor transparencia y regulación en los precios de las primas de seguro, para que los consumidores tengan una mejor comprensión de cómo se calculan y asegurarse de que sean justas. 3. Refuerzo de la supervisión regulatoria. Hasta acá llegamos. Fíjate lo que estamos hablando. Es el chat. Está cegado. Yo le dije, es más, habrán notado que el prompt fue muy honesto intelectualmente, porque si no le tengo que decir, haceme las reformas de la perspectiva del consumidor. No, el prompt fue en vivo. ¿A qué voy con todo esto, amigos? La inteligencia artificial nos está pasando por arriba. A mis alumnos de la UBA, la primer bolilla que tenemos es neurociencia, inteligencia artificial y metaverso. No puedo sacar alumnos a la calle sin que sepan esto. Ya se dictan sentencias en Argentina con inteligencia artificial, Prometea.
¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo vamos a utilizar eso en beneficio de los más débiles? Y acá viene la cuestión concreta. Deber de información pasivo, aquel deber que la compañía de seguros tiene que conseguir de la red. ¿Ok? Claro, el abogado de la calle me dice, che, Waldo, qué bonito lo tuyo, pues ¿sabes qué, hermano? Yo no tengo acceso a la red, no tengo inteligencia artificial, no tengo nada de esto. ¿Cómo me voy a pelear con una gran compañía de seguros? Y en la UBA nos enseñan, el abogado no tiene problemas, tiene soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Artículo 53 de la Ley 24240 para contratos de consumo y artículo 1735 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es esto? Cargas probatorias dinámicas. Oye, entonces yo, asegurado, digo, che, la compañía conocía esto y va a ser la compañía la que va a tener que acreditar que no lo conocía. Si no lo conocía, ok, no lo conocía. Pero van a tener que acreditar a ellos cargas probatorias dinámicas. Y bajando más todavía, vamos ahora al tema, no sé, artículo 5, reticencia. Para los amigos de Chile, Paraguay, Argentina es muy simpática. Reticencia es todo aquello que la compañía de seguros quiere saber, pero que generalmente no te pregunta. Es raro. Y en el proyecto Alperín decía, bueno, eso era cuando era con culpa grave. Vino una comisión remisora, borró culpa grave y le agregó aún de buena fe. ¡Ja! Mira qué linda ley que tenemos. No importa. Entonces, ¿qué es reticencia? Reticencia es lo que necesita saber la compañía de seguros. Ahora, yo voy a hacer un seguro de vida o lo que fuere y no le digo a la compañía de seguros. La compañía de seguros sabe todo mi historial médico de manera total y absoluta. ¿Ok? Entonces vos fíjate cómo va cambiando el paradigma de la reticencia. ¿Por qué? Porque por este deber de información pasivo, que es aquel que tiene conexión con la compañía de seguros, con el Big Data, si toda esa información está en la nube, amigos, está todo en la nube. Además, vos fíjate que te compraste una aspiradora, viste que te limpia todo, sola, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que hace la aspiradora automática? Un plano de tu casa para ser más eficiente. Che, pregunta, ¿esa aspiradora tiene conexión a internet? Sí, claro. Pues bien, hasta el plano de tu casa está en la nube. ¿Ok? Entonces vos fíjate, el artículo 5, reticencia, ya está. Agravación del riesgo. ¡Apa! ¿Qué es agravación del riesgo? Todo aquel cambio que se produce de manera profunda, trascendente, y la compañía de seguros lo sabe o no lo sabe. Y mira, si está en Big Data, muy posiblemente sí. Es más, si ahora tenés Internet of Things, o lo que la doctrina ya europea llama Insurance of Things, que son aquellos elementos que son como dispositivos, no computadoras, conectados a Internet. Por ejemplo, las cámaras de video. Che, si yo tengo una cámara de video en mi empresa y resulta que le pongo, no sé, un tacho de pintura o de gasoil, ¿lo ve la compañía de seguros? De manera directa, inmediata. Che, esa grabación del riesgo, ¿lo conoce la compañía de seguros? Sí, por supuesto. Fíjate qué segundo tema que es importante para ir viendo cómo ya hoy está modificada la ley de seguros. Otra, denuncia del siniestro. Che, la denuncia del siniestro la tengo que hacer. La realidad es que Alperín claramente decía, che, la denuncia de siniestro no la tiene que hacer el asegurado, sino que la tiene que conocer la compañía de seguros. Ergo, si choca la doctora Fabiana y yo notifico a la compañía de seguros, eso es perfectamente válido. ¿Ok? Ahora, la denuncia de siniestro, si lo sabe la compañía de seguros, ¿van a tener que notificarlo? No, no tengo que notificar nada porque está en la red. Es más, ya en Europa, lo dice la doctora María Luisa Muñoz Paredes, ya la denuncia del siniestro la tiene que hacer la compañía de seguros al asegurado. Pará, no, te equivocaste. Sí, lo tiene que hacer la compañía de seguros asegurado. ¿Por qué? Porque ya hay seguros de cyber risk para empresas pymes inglesas que tienen toda su información en la nube. La compañía de seguros tiene todas las normas de seguridad en la nube. Se entera antes la compañía de seguros que el propio asegurado. Una vez que entra el hacker, la compañía de seguros le avisa al propio asegurado. Denuncia el siniestro de la compañía de seguros al propio asegurado. Para que veamos todo esto cómo va cambiando. ¿Qué más tenemos? Artículo 56, la documentación que me pide el liquidador. ¿Se la tengo que dar? Sí, claro, salvo que esté en la red. Y si está en la red, me la tenés que pedir, hermano. ¿Ok? De manera, una cuestión análoga al 116. Todo aquello que lo puede acceder la compañía de seguros a ese conocimiento, no se lo tengo que informar. Vos fíjate que otro tema que tenemos importantísimo. ¿Qué otro tenemos? Suma asegurada. Ya es un chiste. Amigos, perdónenme, pero quiero ser muy honesto intelectualmente. La suma, en Argentina no existe más el infraseguro, ni existe la prorrata en perjuicio del asegurado. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Yo aseguro mi casa, que tiene 100 metros cuadrados. Che, ¿la compañía de seguros sabe si hay infraseguro o no? Obviamente que sí, pero de manera automática. Apenas llego, el productor llega, ya sabe que hay infraseguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Deber de seguimiento y deber de advertencia. Una vez que lo sabe, me tiene que avisar a mí si hay infraseguro. Si yo no hago nada, soy un tarado, me la banco. Pero ¿y si no lo hace la compañía de seguros?
Che, ¿no me tenés que asesorar y me tenés que advertir? Por supuesto que sí. La ponencia de Sebastián Cerda, tan interesante. Che, ¿cuánto es el seguro que tengo que hacer yo por mi departamento? ¿Quién no lo sabe mejor que la propia compañía de seguros? ¿Tienes información? Por supuesto que sí. Otro tema, prorrata, va lo mismo. Entonces, con esto vamos cerrando. ¿Qué tenemos que hacer acá, amigos? La realidad es que tenemos muchísimos cambios que ya se están produciendo en la normativa. Algunos, reitero, el artículo 42, ¿se aplica a los seguros? Y yo creería que sí. Es más, tengan presente que acá hay otro problema que tenemos que se llama póliza de seguros. Che, cuando hay una liquidación del siniestro, ¿qué se analiza de manera casi exclusiva? La póliza de seguros. ¿Ok? Pero ¿la póliza de seguros es derecho? No. ¿Cómo? No es derecho. La póliza de seguros es algo establecido de rango infralegal bajísimo después de todo esto. Entonces la cuestión es, che, ¿una póliza de seguros hay que aplicarla? Sí, se aplica la póliza de seguros, siempre y cuando esté en consonancia con todas estas cuestiones. Y esto es una cuestión fundamental, amigos. Al Código Civil nosotros lo criticamos muchísimo porque tiene cosas horribles y malas. Pero tiene algunas que son espectaculares. Y una creo que deriva de Gabriel Stiglitz, que sacó una norma que es oro en polvo. Gabriel Stiglitz, no Waldo, ¿eh? El artículo 1118. ¿Qué establece el artículo 1118? Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. No existe más el principio de autonomía y la voluntad, eso siempre fue una mentira. Pero ahora vos fíjate cómo lo estamos manejando. Te dicen que aquello negociado y aceptado se puede declarar abusivo. Y hay un artículo secreto que nadie lo usa, que es el 1743, que parece hecho para las compañías de seguros, que dice, son inválidas las obligaciones de indemnizar, cuando se le restringen, cuando violentan normas imperativas, normas indisponibles, buena fe, buenas costumbres o son cláusulas abusivas. ¿Okay? Fíjate la normativa que tenemos hoy, realmente esto es muy bueno el Código Civil. Para ir cerrando en los últimos minutos que tenemos. ¿Qué tenemos que plantear? Amigos, ¿sería deseable una reforma? Ahora nos va a ilustrar el doctor Piedecasa de todo eso. La parte seria ahora la da Miguel. Pero yo lo que quiero plantear es, hoy en día, che, se aplica todo esto acá y esto es normativa pura y dura. Va de vuelta, no es doctrina, es normativa pura y dura. Constitución Nacional, tratados internacionales, Código Civil y Comercial, aplicado a la ley de seguros. De manera moderna, sí, de manera distinta, sí, utilizando las neurociencias y también la inteligencia artificial. Con esto, ¿qué queremos plantear, amigos? En este libro aburrido que escribí, se llama La crisis del contrato, el subtítulo. Y esto hace acordar a la gente de edad, como yo, a Marco Aurelio Risolía, cuando escribió justamente su obra La crisis del contrato. Y en el año 1945, Risolía decía, el contrato está en crisis, entre distintas cuestiones por la utilización del telégrafo. Telégrafo, 1945, crisis del contrato. Pregunta, hoy con todo esto, ¿estará en crisis el contrato? Y crisis es cambio, oportunidad, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, amigos, no podemos dejar que las leyes queden siempre fijas e inamovibles. ¿Ok? Como si el contrato seguro fue un contrato paritario. Una lo fue y hoy menos todavía con los consumidores. Entonces, lo que tenemos que ver es este deber de información pasivo, creo que es una revolución, pero es un cambio de paradigma total y absoluto. Habida cuenta que todo aquello que vos le tenés que informar a la compañía de seguros y no lo haces, pero la compañía de seguros sí tiene acceso a eso, según la moderna interpretación del artículo 11, segundo párrafo, eso se considera legalmente cumplido. Esta es la primera parte de la ley modificada. Después viene para modificarse. Y acá sí, más allá de lo que va a dar Miguel, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tendríamos que ver, ya lo decía Lito Stiglitz, fíjate qué genio que era. Lito decía, para avanzar debemos retroceder. Y decía, para modificar la ley de seguros, ¿por qué no retrocedemos al proyecto de ley de seguros de Alperín, que era muy superador a la ley que tenemos ahora, por ejemplo? Y si no, también el proyecto que hizo el propio Lito Stiglitz de ley de seguros. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, amigos, entiendo que es necesaria un ayornamiento, una modificación de la ley, sí, por supuesto, pero yo lo que soy franco, soy honesto,
Yo tengo temor reverencial al lobby de las compañías de seguros. Tengo que ser franco. Sino que alguien me explique por qué se modificó el Código Civil y Comercial, por ejemplo, en el tema de prescripción. ¿Alguien sabe? Les cuento a los amigos de Chile, con esto estoy cerrando, de Paraguay, de Uruguay. Argentina es el único país del mundo y alrededores, incluyendo Saturno y Júpiter, cuya ley de defensa del consumidor no tiene plazo de prescripción propio. Oye, ¿nunca tuvo? Sí tuvo. ¿Y qué pasó? Nota, se fue, desapareció. Era de 3 años. Y la jurisprudencia empezó a decir, en seguro se aplican los 3 años. Mágicamente, sin que nadie tenga la menor idea de por qué, desapareció eso. Y la doctrina volvió a decir, bueno, vuelve a ser de 1 año. La jurisprudencia, gracias a la sana rebeldía judicial, dijo no es 1 año. Entonces, gran parte de los tribunales dice que es de 5 años, incluso Cortes Supremas Provinciales, porque por aplicación del 2560. Cerramos con que el derecho es dinámico, el derecho va cambiando, se va ayornando a todo lo que va sucediendo. Y en definitiva, tengamos muy presentes que el derecho, ¿a dónde apunta? El derecho apunta a la justicia. Eso buscamos. Gracias, muy amable. Media hora, ¿eh? Gracias, Waldo. Gracias a sí mismo por cumplir con el tiempo. Le cedemos la palabra a Miguel sin más trámite. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Aida, en la persona de su presidente, el doctor Estevenet, a Diana Compiani y a todos los amigos y amigas que están aquí presentes por permitirme compartir algunas impresiones sobre la temática. Quiero saludar especialmente al Instituto de Derecho del Seguro de Santa Fe, Carlitos Huber, Carlos Rabasi, Carlitos Federic, por allí que estoy viendo, amigos que siempre nos acompañan. Yo voy a dar una versión analógica frente a la versión digital del doctor Sobrino. O sea, nos complementamos. Que se corresponde con mis años. Lo primero que, cuando se planteó este tema, la primera pregunta que me hice es la que ha respondido también el doctor Roberto Gargarella, constitucionalista argentino, sobre algunas inquietudes que nos llevan a la necesidad y procedimiento de una reforma legal. En primer lugar, cuando detectamos contradicciones, desajustes y tensiones internas y externas, y esto existe claramente en el ámbito del seguro. Tanto el contrato, las empresas, el control, los intermediarios. Segundo, normas que han sido redactadas y puestas en marcha por las generaciones que nos han precedido tienen que ser revisadas críticamente por la generación presente. Y esto acontece cuando en promedio las 3 leyes tienen más de 50 años. Una cuestión que es fundamental en el momento que vive la Argentina, repensar la matriz política, ideológica, económica del ordenamiento legal que la rige, en este caso en materia de seguros, desde su momento fundacional. ¿Estamos con la misma matriz o la matriz ha cambiado? En cuarto lugar, el proceso de discusión debe ser amplio e inclusivo. Deben participar todos los potencialmente interesados o afectados por la decisión pública a tomarse, que es la ley. Entonces acá tienen que participar las empresas, los consumidores, el Estado, los intermediarios, las asociaciones, las universidades, todos los interesados o afectados. Y particularmente en materia de seguro destaco otro aspecto, que es la relevancia de la participación de los técnicos, en sentido amplio, en la materia. Es imprescindible en el proceso de creación normativa, especialmente en materia de seguros. He observado cuáles son los proyectos de ley que todavía tienen trámite legislativo. Refieren a la libre competencia en la contratación de seguros por parte del Estado, a la exclusión de cobertura solo a partir de una alcoholemia superior a 1 miligramo, al seguro agropecuario multirriesgo, varios proyectos, inversiones de las aseguradoras frente a la inflación, cómo se la cuida, ley regulatoria del artículo 22 de la ley 25675 en materia de seguro ambiental, prácticas abusivas en el ámbito de la actividad aseguradora, seguros vinculados a la agroecología, este no lo quiero mencionar, pero lo voy a decir, habilitación para operar en seguros a una caja de jubilaciones de encargados de registro de automotores, seguros para explotación y producción apícola, registro de pólizas de seguro de vida y accidentes personales
y un sistema nacional de seguros contra incendios e inundaciones, que es una problemática de la catástrofe en el ámbito mundial y su relación con el seguro. Ese es lo que está interesada la política argentina, la decisión pública. Esos son los proyectos de ley que hoy tienen trámite legislativo en la Cámara de Diputados, no lo hice respecto de la Cámara de Senadores. Con ese marco y esas ideas previas de Gargarella, yo me pregunto o hago algunas reflexiones. Primero, la necesaria revisión. Las leyes 17418, 1967, 20.091, 1973, 22.400, 1981, datan respectivamente de 57, 51 y 43 años atrás, por lo que los respectivos entornos sociales, económicos y jurídicos han mutado esencialmente y ello implica la necesidad de efectuar una tarea de revisión normativa general y particular. El resultado puede ser mantener la normativa, adecuarla o dotar de una nueva estructura. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta, la reforma constitucional, la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación. En 1993 se aprobó la Ley 24.240 que incorporó a nuestra legislación los denominados derechos de los consumidores, de notable impacto en las relaciones y contratos de consumo, y dentro de ellos proyectó sus efectos sobre el mercado del seguro, la empresa, los intermediarios y el contrato mismo. En 1994 se reformó la Constitución Nacional y se incorporaron los derechos de consumidores y usuarios, al ambiente, las acciones colectivas y tratados internacionales de derechos humanos, que también impactaron sobre el seguro en todos sus aspectos, en particular el mencionado artículo 42 de la Constitución Nacional. En 2014 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, el que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, que implicó un cambio sustancial en todas las relaciones jurídicas privadas a través de su título preliminar y en relación a los contratos. Digo eso de su título preliminar por aquello de que los autores del anteproyecto marcaron que respecto del seguro era un sistema normativo autosuficiente. Entonces estoy hablando del título preliminar. Y en relación a los contratos, estableciendo las categorías de paritarios y de consumo y regulando la celebración de contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas. Todo ello modificó sustancialmente la teoría general del contrato, de las obligaciones y de la responsabilidad civil y otros aspectos, también generales como la prescripción, que llevan a un necesario nuevo encuadre del contrato de seguro en relación a ese contexto normativo. El contrato de seguro será paritario o de consumo, sin lugar para otras categorías, y celebrado por adhesión o bien por negociación específica de sus cláusulas o mixto, pero nunca ajeno a estas categorías. Las nuevas realidades de las que ha hablado el profesor Sobrino. El contexto económico, social y jurídico ha cambiado, pero también se ha operado una transformación sustancial de los modos de relacionamiento en virtud de los entornos digitales, la inteligencia artificial y ahora el metaverso, generando los denominados ecosistemas digitales. Hay un hermoso trabajo de una fundación vinculada al sistema de seguros, al mercado de seguros, que habla de los ecosistemas digitales, a los que se ha considerado como fuerzas de cambio decisivas, redes complejas de actores que interactúan para crear valor gracias a la tecnología digital, donde, y acá está el corazón, los datos y servicios fluirán libremente, entre comillas, facilitando una nueva realidad o entorno. Los datos y servicios fluirán. Este es el corazón del sistema. Los datos. Ello cambia no solo el contexto, sino el formato de las relaciones y vínculos jurídicos, sus manifestaciones, notificaciones y uso y goce de los derechos que de ellos derivan. Nada de esto puede ser ignorado por la nueva legislación. Nueva ley o reforma de las existentes. La necesaria revisión y reformulación legislativa puede efectuarse a través de distintos procedimientos y métodos. El primero de ellos es tomar las tres virtuosas leyes existentes, revisarlas en su totalidad para adecuarlas a nuevos marcos normativos con los cuales se relacionan o que les sirven de sustento o proyección, y en ese mismo proceso incorporar nuevas figuras y mejorar los institutos existentes, como puede serlo el proyecto del profesor Rubén Stiglitz, que tuvo diversas instancias legislativas y que en su última formulación se encuentra aquí en mi análisis específico. Y hoy, si hay tiempo, tomaremos varias de sus sugerencias al tratar de temas en concreto. La otra opción
Es generar un nuevo cuerpo normativo que recoja la realidad actual y en base al contexto normativo existente, político, social, económico, formule nuevas leyes en su totalidad, sea en forma separada, empresa, contrato, intermediarios, o bien de manera conjunta, en una especie de código de seguros, donde sustancialmente estas tres leyes, más los principios generales de los seguros obligatorios, pueden conjugarse en un conjunto de normas bajo el principio de la uniformidad y unicidad. Como se intentó en un anteproyecto presentado en el año 2013 ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, que también tengo aquí en mi poder. Seguros obligatorios en una ley general o en leyes especiales de la materia respectiva. Esta es otra respuesta previa que debe darse y en este sentido, en mi perspectiva particular, entiendo que no resulta posible regular todos los seguros obligatorios en la Ley General de Contrato de Seguro, por lo que en ella deben obrar los principios generales del aseguramiento obligatorio y la aplicabilidad supletoria de estos artículos en cada ley especial. Entre otras, tránsito, ambiente, riesgos, establecimientos educativos. Se deben regular los seguros obligatorios respectivos, los que deben estar dotados, desde mi perspectiva, de un fondo de garantía que permita la subsistencia y funcionamiento efectivo del sistema, por la necesidad social que el mismo representa, ante las eventuales fallas o falencias que pueda presentar y con la finalidad de que las víctimas o afectados no queden sin atención o reparación por parte del seguro. Ingresando en las preguntas básicas, la Ley 20.091. La ley debe revisarse en diversos aspectos, entre los que cabe señalar el referido, desde mi punto de vista, a la responsabilidad social empresaria, las reglas de gobierno corporativo, adecuación y compatibilización del procedimiento de liquidación con el régimen de concursos, quiebras y APE del sistema concursal argentino, regulación de los diversos intermediarios en la comercialización de seguros, con derogación o adecuación de la Ley 22.400, responsabilidad de la superintendencia y adecuación a los principios y reglas de la Ley 26.944 sobre responsabilidad del Estado. Generación de un fondo que pueda ser utilizado ante la liquidación insolvente de las empresas de seguro. Cotejo y adecuación normativa de la Ley 20.091 con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, con el Decreto 274/19 de Lealtad Comercial y con la Ley 24.240 de Derechos de los Consumidores, entre otras normas. También el sistema de inversiones y cómo plantamos al mercado y a la empresa frente al fenómeno de la inflación. Respecto de lo cual hay algunos proyectos de ley. Ley 22.400. Entiendo que esta ley debe también revisarse en relación a los principios y reglas que puedan resultar aplicables en virtud del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley 24.240. Regulación en esta ley o en la Ley 20.091 de los diversos canales y sujetos que actúan en la comercialización de seguros y responsabilidad por los daños que se causen en virtud de los entornos digitales utilizados, conforme lo ordena el artículo 1107 del Código Civil y Comercial. ¿Quién asume los riesgos de esta comercialización en particular? Revisión y adecuación del deber de información respecto de los asegurables, asegurados y beneficiarios en relación a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 24.240. Revisión y adecuación de la responsabilidad de los productores, cualquiera sea su categoría, en base a las reglas establecidas en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque en ellos depositamos una confianza especial. Regulación del eventual conflicto de intereses que pueda existir entre los productores, asegurables, asegurados, beneficiarios y empresas de seguro, entre otros aspectos. Ingreso ahora a la Ley 17.418. Voy a enumerar cuáles son las reformas que se pueden analizar y luego me detendré en la parte final en 5 o 6 aspectos para dar mi opinión personal. Debe realizarse una revisión completa de la ley para ver su concordancia o discrepancia con las fuentes del derecho y su título preliminar que trae el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. No hay dudas del impacto de esta nueva estructura que trae el artículo 1 con los tratados
de derechos humanos de los cuales la República sea parte y que son aplicables a todos los institutos e instituciones del derecho privado. Esto lo debemos reflexionar los que venimos formados desde el derecho comercial, desde aquel Código de Comercio a este Código Civil y Comercial de la Nación, con esta aparición trascendental de las nuevas fuentes del derecho aplicable, sin lugar a dudas, a todo el derecho privado. Esta revisión también debe ser terminológica. Por ejemplo, normas indisponibles en el Código Civil y Comercial de la Nación, inmodificables en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Seguros, y también de las categorías utilizadas, por ejemplo, para referirse a los menores de edad, donde los parámetros han cambiado en el Código Civil y Comercial de la Nación y no así en la Ley 17418. Completada esta revisión y adecuación, especialmente con el Código Civil y Comercial de la Nación, deberá procederse a analizar cada artículo en particular para ver si el contenido y efecto es adecuado a la realidad o deben realizarse ajustes o cambios, sean formales o sustanciales. Y eliminar, de esa manera las tensiones que señalaba Gargarella, que motivan una reforma legal. Aquí debe llamarse la atención sobre cada situación en particular, previo a realizarse una consideración que puede ser o no compartida, y es la de incorporar reglas especiales para institutos propios del seguro, exclusiones, franquicias, como lo ha hecho reciente legislación comparada. Yo estoy a favor, por supuesto. Y también las que se refieran al contrato, pero que son comunes a todas las manifestaciones contractuales, cláusulas abusivas, prescripción. Enumeración de posibles reformas, adecuaciones conceptuales, por ejemplo, dotar de mayor precisión a la definición de contrato de seguro del artículo 1. Establecer con precisión cuando se configura el contrato de seguro de consumo, discusión fundamental. O lo aceptamos o no lo aceptamos, no lo sigamos discutiendo. Tenemos una norma específica de cómo quedaría redactada. Cuando el contrato de seguro configure una relación o contrato de consumo, se aplicarán las normas correspondientes del Código Civil y Comercial y de las leyes especiales, conforme al orden de prelación establecido en los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial. Y terminamos la discusión. Regulación del deber de información conforme lo ha señalado exhaustivamente el doctor Sobrino. Contenido de la propuesta, perfeccionamiento del contrato, modificación del régimen de la reticencia, precisando técnicamente las situaciones a la actuación con dolo o culpa grave y modificando los plazos respectivos. Después voy a agregar alguna cuestión más sobre este tema. Prueba del contrato, adecuación al Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1019, 1020, pero también el 319 sobre el valor probatorio de aquellos soportes duraderos. Todo relacionado con los medios electrónicos y concordantes también con la firma electrónica y digital. Contenido de la póliza, aclarar la temática de las caducidades, exclusiones, bajo sanción de tenerlas por no escrita, gratuidad de entrega de copias en los seguros de consumo, fuerza obligatoria del contrato, precisar claramente este principio, regular las cláusulas ambiguas, la prelación normativa, las cláusulas prácticas y situaciones abusivas en el contrato de seguro. Seguimos con el régimen general del Código Civil y Comercial o hacemos una regulación específica. Prohibición de la prórroga de jurisdicción, competencia territorial en los seguros de consumo. Regular las exclusiones de cobertura con su concepto, principio, límites. Regular la franquicia y todas las figuras correspondientes en base a la construcción e interpretación que ha hecho la jurisprudencia de este instituto propio del seguro. Regulación de la prórroga de competencia territorial, regular la mora en el pago de la prima, el plazo de denuncia del siniestro, mora, intereses y mayores daños en el pago por la aseguradora, recepción de la denuncia del siniestro por el productor, pronunciamiento del asegurador, excepciones, claridad en este precepto, plazo de prescripción, límite de la suma asegurada, intereses moratorios, mayores daños, seguros en dólares. ¿Regulamos o nos quedamos con las normas del 765, 766? Regulación del coaseguro, regulación con los principios y reglas de los grandes riesgos, microseguro, principios y reglas, reformulaciones de los seguros regulados adecuándolo a la realidad, incorporar los seguros paramétricos en los seguros agrícolas, agrarios, agropecuarios, incorporar los seguros agropecuarios múltiples y colectivos. Hay muchos proyectos de ley en este sentido que reflejan una necesidad.
En el seguro de la responsabilidad civil, y sin ingresar al tratamiento del seguro obligatorio en cualquiera de sus manifestaciones, creo que hay que reformular diversas normas, incorporar claramente la dirección del proceso, el conflicto de intereses, el plazo de denuncia del siniestro, la denuncia por el damnificado, volver a discutir la acción directa o el mantenimiento de la citación en garantía, establecer la condición de parte de la aseguradora, discutir y establecer los principios en materia de culpa grave del asegurado y la extensión a otras personas equiparadas, la asegurabilidad o no del daño punitivo, artículo 112, la cobertura del costo de la función preventiva de la responsabilidad civil, porque hoy la responsabilidad civil tiene un aspecto preventivo, un aspecto resarcitorio y un aspecto disuasivo, que no pueden ser ajenos a una regulación en materia de seguros. Regular el seguro de crédito, de caución, de protección jurídica, contra robo, de lucro cesante, de deceso. En los seguros de personas, revisar toda la normativa reformulando diversas normas. El seguro colectivo, una regulación más precisa y más amplia, dando respuesta a lo que hoy se busca en la jurisprudencia. El reaseguro, una reformulación conceptual y ampliación de normas. Regular el fraude en el seguro, con distintas normas que pueden ayudar a evitar, prevenirlo y sancionarlo. Incorporar normas de derecho internacional privado y una norma básica que hay que discutirlo, que yo creo que es lo que hay que hacer, incorporar esta legislación de la Ley de Contratos de Seguro al Código Civil y Comercial. Alguna norma lo tiene que decir. Yendo al seguro de consumo, esta cuestión debe aclararse legislativamente, de manera tal que se terminen las discusiones sobre si el contrato de seguro puede ser o no de consumo. Desde nuestra perspectiva, cuando se configuren los extremos que se dan en los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación, estaremos frente a un seguro de consumo y, por lo tanto, aplicable la totalidad de la normativa de protección de los derechos de los consumidores y las reglas sobre la norma y la interpretación más favorable que traen los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otra opción es definir en esta ley el seguro de consumo, en el nuevo texto legal indicando a quienes se considera consumidores, al tomador, al asegurado, beneficiario, e incluso resolviendo específicamente la situación que se plantea respecto del damnificado. En relación a la reticencia, respecto de la reticencia, la misma debería adecuarse al deber de información y asesoramiento que pesa sobre la empresa de seguro en la actualidad y propiciar el cuestionario que permita conocer acabadamente las circunstancias que hacen al estado del riesgo. Asimismo, debe diferenciarse claramente la actuación dolosa de aquella que resulta culposa, analizar si se mantiene la culpa grave como equivalente al dolo por parte del tomador asegurado, donde deberá privilegiarse en la culposa la adecuación del contrato antes que su anulación. También debe analizarse cuál es el plazo más adecuado para plantear la revisión, adecuación y eventual nulidad del contrato. Respecto del plazo de denuncia del siniestro, debe ampliarse el plazo de denuncia del siniestro, el que según nuestra interpretación debería ser de 5 días, término que es razonable y adecuado y no desbarata el sustento técnico, económico del seguro. También debe distinguirse la sanción, dejando la caducidad para los supuestos de dolo y no los de culpa, en los que el asegurador podrá reducir proporcionalmente la indemnización en la medida que se reduciría si la denuncia hubiera sido efectuada en término. Es necesario analizar la posibilidad de incorporar normativamente que los terceros damnificados también puedan estar habilitados, legitimados, para realizar la denuncia del siniestro, especialmente, obvio, en los seguros de la responsabilidad civil. Exclusiones de cobertura. En base a la litigiosidad que el tema siempre ha generado, es preciso e importante lograr una delimitación conceptual de lo que se entiende por exclusión de cobertura, sus requisitos de validez. Bien valen las pautas del 1121 del Código Civil y Comercial de la Nación. Comunicación de las mismas al tomador asegurado, la relación causal o no con el siniestro, la carga de la prueba, entre otros aspectos que serían importantes trasladar de la interpretación judicial a la norma legal. Franquicia y figuras relacionadas. Al igual que lo han hecho otras legislaciones de reciente data,
y en virtud de la conflictividad que el tema ha generado en nuestro país, y siendo un instituto técnicamente sustentable y que encuentra dificultades cuando resultan exorbitantes o irrazonables o directamente infundadas, y las diversas modalidades que pueden darse, entendemos valioso en pos de la seguridad jurídica que la misma pueda reflejarse normativamente en sus principios, reglas y límites. Mora en el pago de la prima. Existen diversas posturas acerca de cómo deben interpretarse las reglas que trae el artículo 31 de la Ley de Contratos de Seguros, siendo mayoritaria la posición de que la mora en el pago de la prima única o de la primera prima, cuando ésta se encuentra dividida en cuotas, implica la suspensión automática de la cobertura. Entendemos que sería positiva la regulación expresa del requerimiento previo. Para que se cumpla en un plazo, nosotros tomamos del de 15 días, analógicamente por el artículo 1088 del Código Civil y Comercial previsto para el resto de los contratos, siendo válida la notificación en el domicilio físico o electrónico constituido al momento de la celebración del contrato de seguros. Otras legislaciones distinguen entre la prima única y la primera prima con mora y suspensión automática de la cobertura y las ulteriores cuotas de la prima, para lo cual establecen un plazo de gracia que suele pautarse en un mes para el pago de las ulteriores primas, como ocurre en el artículo 15 de la ley española. Mora en el pago de la suma asegurada. En situaciones de inflación y plazos irrazonables en la liquidación de la suma a cargo de la aseguradora, particularmente se manifiesta en el seguro de la responsabilidad civil, suele plantearse con asiduidad la necesidad de adecuación de la misma a la realidad actual. En mucho ha de depender si mantenemos la prohibición de indexar o si consideramos a la misma inconstitucional. Una salida es habilitar legalmente la posibilidad de contemplar la indexación de la prima y de las sumas aseguradas a través de su estipulación expresa en el contrato de seguro, en cuyo caso podría, entre comillas, sostenerse que la ecuación económica financiera del mismo se mantiene. En un sistema nominalista, en cambio, sin que se encuentre habilitada la indexación, en el cual todavía estamos, las vías pueden ser diversas, como lo hemos observado y ustedes lo han discutido en esta sala. Podemos regular la recomposición del contrato de seguro específicamente, para no dejarla librada a la interpretación que puedan darse en una sentencia judicial. La declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, como ha ocurrido en el caso Barrios. La aplicación de tasas de interés moratorio en una tasa equivalente a la del doble de la tasa activa. La celebración de los contratos de seguro en moneda extranjera más intereses moratorios. Podemos tomar el ejemplo del artículo 20 de la ley española si nos mantenemos en un sistema nominalista. También es posible aplicar la fórmula de intereses moratorios más los mayores daños que guarden relación causal con este incumplimiento, dentro de los cuales se puede dar cabida a la depreciación monetaria que ha afectado a la suma asegurada como un mayor daño, como pareciera desprenderse de las consideraciones de Morandi en el famoso pleno que tuvo su voto. Pero allí estaba la mora y la actuación con culpa de la aseguradora. Yo entiendo que esta fórmula no se puede dar sin declarar inconstitucional hoy la prohibición de indexar. Ello deberá analizarse a la luz de la conducta asumida por la aseguradora, que dispone de diversas herramientas para impedir su mora, como puede ser el depósito en pago que contempla el artículo 110 de la Ley de Contratos de Seguro y que deberá ser también analizado. Pero más allá de las vicisitudes que se han expuesto, resultaría una oportunidad importante para consagrar legislativamente la regla que considere más adecuadas para afrontar estas situaciones sin provocar desequilibrios económico-financieros en las empresas de seguro ni en el sistema en su conjunto. Y en el caso concreto, brindar la respuesta esperada del seguro respecto de asegurados, beneficiarios y o damnificados. En materia de prescripción, atendiendo a la actual controversia doctrinaria y jurisprudencial sobre el plazo de prescripción en materia de seguros, es nuestra postura sostener un plazo único de 3 años para todas las acciones que se deriven del mismo, sean de cumplimiento o de responsabilidad por daño, que hoy están diferenciadas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Ello sin desconocer que existen posicionamientos muy claros de que en materia de seguros de consumo el plazo debería ser de 5 años en virtud de ser el genérico del Código Civil y Comercial de la Nación y ser la norma más favorable al consumidor. Sin embargo, y aún desde nuestro punto de vista, el consumidor, si tuviera que reclamar por daños a la aseguradora o bien daño punitivo a la misma, tendría que estar, según nuestra interpretación, al plazo de 3 años, del 2561 o del artículo 50 de la Ley 24240. También podría sostenerse que un plazo adecuado y razonable sería el de 2 años, que es el que trae el Código Civil y Comercial de la Nación para el contrato de transporte en el artículo 2562, inciso D del Código Civil y Comercial, atendiendo, para los comercialistas, a los antecedentes que se pueden proyectar de los artículos 853 y 855 del Código de Comercio derogado, que traía para los contratos de seguro y de transporte un mismo plazo que era de 1 año. Si antes estaban los dos en 1 año, hoy podríamos colocarlo a los dos como plazo especial en 2 años. Pero ello sería una clara regresión en virtud de que no estaba vigente la reforma constitucional ni la Ley 24240. La problemática que se generó cuando las acciones, y no solo las sanciones, como ahora, estaban contempladas en el artículo 50 de la Ley 24240, nos llevan al convencimiento de que no es posible mantener un plazo de prescripción tan exiguo, ya que ello no luce razonable ni adecuado, máxime cuando el plazo general es de 5 años, el de responsabilidad civil es de 3 años y el de la sanción punitiva de la Ley 24240 es de 3 años, por lo menos según nuestra interpretación. No nos pasa desapercibido que en diversas legislaciones se ha adoptado el plazo de 2 años. En otras se mantiene el plazo de 1 año, pero también en otros casos se pasó a plazos mayores de 5 y de 10 años. La razonabilidad está dada porque el plazo no es tan amplio para que pueda implicar una alteración de las ecuaciones técnicas, económicas y financieras del contrato de seguro, y a su vez respeta los derechos de los consumidores al contemplar un plazo igual al que siempre tuvo la Ley 24240 para las acciones y sanciones, quedando por resolver si ello dará certeza o no, tal que no vulnere el principio de progresividad de los derechos de los consumidores que les permita, como sostiene parte de la doctrina y de la jurisprudencia, recurrir al plazo de 5 años del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que se evitaría en base a una norma legal, expresa y debidamente fundada. Seguros en moneda extranjera. En virtud de los nuevos principios y reglas establecidas por el DNU 70/2023 en materia de obligaciones de dar dinero y dentro de estas en moneda extranjera, entendemos que puede resultar un aporte a la seguridad jurídica y a la estabilidad de las prestaciones de ambas partes que se regulen los contratos de seguro en moneda extranjera, de manera tal que no existan ulteriores inconvenientes que se relacionen con la disponibilidad de esa moneda en el mercado argentino. Seguramente, 2 interrogantes, por lo menos, surgirán respecto de esta propuesta. A. ¿Es conveniente regular más allá de lo dispuesto por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación y aplicables, en principio, a todas las obligaciones, incluidas las que se derivan de un contrato de seguro? B. ¿Es posible establecer una regulación clara, precisa y sustentable desde las posibilidades de realización y su problemática económica y financiera, que hoy está reflejada en las distintas regulaciones que tiene el contrato de seguro en moneda extranjera dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación? Reformulación del seguro de la responsabilidad civil. Entendemos que deben regularse determinadas situaciones que han generado diversos conflictos relacionados con este seguro, en pos de dar certeza y claridad a las reglas que lo rigen. La dirección del proceso debe regularse expresamente y contemplar las variantes que pueden darse y cuáles son disponibles o indisponibles. Ejemplo, la libre elección de abogados, abogadas por el asegurado, asegurada. Relacionada con esta situación debe contemplarse el conflicto de intereses en relación a los abogados que representan a la empresa de seguros y al asegurado, que ha motivado la sanción de conductas profesionales y la remisión a los tribunales de ética de los colegios de la abogacía de nuestro país,
Será una guía importante a seguir lo regulado en los artículos 1324 y 1325 del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de conflicto de intereses y los fallos que se han dictado en la materia. Nuevamente se presenta la ocasión para discutir y regular o no la acción directa por parte del damnificado contra la empresa de seguros, que en otros ámbitos funciona en lo procesal, entiendo, sin mayores inconvenientes, y evitar el ingreso al conflicto de parte del asegurado, salvo en aquellos casos que la ley así lo establezca. Por ejemplo, tomando el modelo del artículo 76 de la ley española, que no lo voy a leer. Sin perjuicio de que se deben incorporar normas que hacen a cuestiones que han suscitado controversia y diferentes opiniones, como pueden serlo, entre otras, la culpa grave del asegurado u otras personas equiparadas a este, artículo 114, que debemos analizarlo y reformularlo o no. Entendemos también que se hace necesaria la reformulación del artículo 112 de la Ley de Contrato de Seguro. Debe darse solución normativa a la asegurabilidad o no del daño punitivo, previsto, entre otros supuestos, en el artículo 52 bis de la Ley 24.240. Otra cuestión que debe resolverse es referida a la cobertura de la llamada función preventiva de la responsabilidad civil, que tiene una implementación creciente y que conlleva costos que, en principio, pueden considerarse trasladables a la empresa de seguros, salvo pacto en contrario. Por supuesto, la regulación de los seguros colectivos. Debe darse respuesta normativa clara y precisa a las distintas situaciones que se plantean en materia de seguros colectivos, atento a su importancia social y su relacionamiento con una diversidad de situaciones de base que han originado conflictos por la falta de previsión legal. Termino. Fraude en el seguro. Se propicia la incorporación de normas destinadas a evitar, prevenir y sancionar el fraude en el seguro. Se considera de análisis previo si esta norma debe estar ubicada en el marco de la Ley 20.091 o también es posible de ser contemplada en la Ley de Contrato de Seguro sin que ello desplace la tipicidad penal. La normativa podrá contemplar, entre otras cosas, el uso de ficheros comunes por parte de las aseguradoras, lo que implicará la regulación, llevarnos a otro debate, que es la regulación del manejo de los datos y los consentimientos o no que deban prestar los distintos sujetos que toman parte del circuito del seguro. También se puede consagrar normativamente la advertencia contractual respecto del fraude, con caracteres destacados en la documentación referida al contrato. Se debe analizar si se requiere una norma expresa para habilitar la actuación procesal penal de la empresa de seguros y de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Establecer un sistema expreso de caducidades y penalidades para los supuestos de fraude. Habilitar las acciones de responsabilidad respecto de todos aquellos sujetos que se vinculen con una situación de fraude en seguro. Bueno, esto y distintos aspectos son algunas de las impresiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Comenzamos el panel con dos preguntas. Nos han ilustrado de una gran cantidad de recomendaciones en modificaciones normativas. Ha sido exhaustivo el repaso que se ha hecho en este panel sobre esas cuestiones, de modo tal que diría argentinos a las cosas. Miren cuánto tenemos para discutir hoy y en los sucesivos congresos de seguros acerca de esas proyectadas reformas. Les cedo la palabra a ustedes. Si quieren hacer, les diría, nos quedan 5, 6, 10 minutos de panel, 3 preguntas. Aquí lo veo al doctor Toribio. Adelante. Muchas gracias a los dos, realmente muy buenas las dos. La de Miguel me resultó impresionante por la amplitud de los temas que tenemos que ver. Creo que debería ser una conscripción de reformadores, de toda esta gente, a ver si nos alcanza. Y como contrapartida de ello, me llama la atención dos cosas que no mencionaste. Una es el tema del contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, que no apareció mencionado. Y la segunda es el arbitraje, que pareciera que hoy por el nuevo Código Comercial estaría vedado para casi todos nuestros contratos.
Muchas cosas no he mencionado. Eso primero está claro. Por ejemplo, la oferta motivada, el proceso, todo. Porque te corría la doctora Compiani, claro. En 30 minutos es muy difícil y además separar los sistemas. Pero respecto de las clases, sí lo señalé cuando dije que son las dos categorías y la forma de celebración a las condiciones generales predispuestas, contratos celebrados por adhesión. O sea, la incorporación no es necesaria. Yo considero que esto es aplicable conforme a las categorías que establece el Código Civil y Comercial. No hay vuelta. Por eso serán contratos paritarios de consumo. Yo no considero categoría a la celebración por adhesión a condiciones generales predispuestas. Eso es una forma de manifestación del consentimiento. Las categorías siguen siendo para mí el paritario y de consumo. Respecto al arbitraje, es un tema que hay que regularlo. Me parece que se ha avanzado notablemente porque hoy lo tenemos como contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación. También tenemos la reciente reforma del reglamento de arbitraje del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Tenemos elementos para regular el arbitraje dentro del contrato de seguro. Un capítulo especial sería importante e interesante. Sí. Claro, por eso. Pero yo creo que esos son los retoques de adecuación que hay que hacer. Sí lo regularía con una norma expresa. El doctor Bufanti. Si me permite, primero felicitaciones, porque los dos hicieron una excelente exposición. Muchísimas gracias a los dos. Al doctor Piedecasa te quería preguntar, hizo referencia a fondo de garantía en los seguros obligatorios. Yo pienso que son indispensables. Quería preguntarle su opinión sobre la financiación. En dos sentidos. Mucho se habla de una sobreprima que lo paguen los asegurados y algunos pensamos que lo tienen que pagar los usuarios correspondientes a ser asegurables, porque si no se premia al que no contrata. Eso con respecto a esa exposición. Con respecto a lo segundo, Waldo, a la primera exposición, Waldo, te quería preguntar, coincido absolutamente con lo que decís sobre la eventual responsabilidad de información de las compañías de seguros y de asesoramiento de los productores. Y el encuadramiento en el 1724, culpa, tener en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y persona y el mayor conocimiento que ellos tienen. Ahora, con respecto al tema tecnológico, que está en proceso de desarrollo constante, ¿cuál es tu opinión en relación a la jurisprudencia de la Corte en los portales de Internet, en Chambutas y en Rodríguez, que hace referencia a lo posible? Y se lo dice nada menos que a Google o a cualquier otro buscador que tiene muchos instrumentos. Entonces, ¿cómo juega esto entre los instrumentos que pueden estar a mano o empezar a estar a mano y que realmente se puedan implementar y el costo que eso tiene en una relación de economía y derecho? Gracias. Responder primero. Gracias, muy interesante la pregunta y como dirían los periodistas, es una noticia en desarrollo. Ok, si tuviéramos la respuesta sería otro mundo. No las tenemos todas las respuestas. Sí tenemos que tener presente algún... Para hacerte saltar a ti, claro. A ver, soy vehemente, pero a ver, amigos, sí aclaro lo siguiente, el próximo Congreso, la situación tecnológica va a ser totalmente distinta, ¿ok? Porque el crecimiento es exponencial. Lo que hoy nos parece hoy una cosa rara, dentro de 2 años, ni hablar, y dentro de 4 cambió el mundo. Tiro esto así, que sea como provocativamente, para que lo vayamos viendo, porque ya llegó, lo tenemos ahí en la puerta. Y lo que vos bien decís, che, ¿cómo se va a hacer todo esto? Y yo tengo como idea, a nivel responsabilidad, para mí el 1757, actividad riesgosa, creo que es, hermano, dice responsabilidad objetiva, después vemos el resto, pero para mí apuntamos por ese lado como primera cuestión. Perdón, Daniel, no vamos a hacer réplica por esta oportunidad. Le vamos a ceder la palabra al doctor Juan Bataller Grau, que quiere hacer una pregunta, después vamos a ir. Bueno, más que una pregunta,
permíteme, Baldo, una pequeña discrepancia con lo que has dicho tú con el tema tecnológico. Yo creo que, bueno, cada uno en esta vida busca algo. Yo, con el paso del tiempo, creo que en este foro soy un apasionado de la seguridad jurídica, más que de la justicia, porque al final la seguridad jurídica en el tráfico es lo que permite que las cosas funcionen, es lo que la experiencia me ha dado, y eso que yo siempre he sido muy pro consumidor. Pero dicho esto, te lo vengo a decir porque, por ejemplo, en el tema de la reticencia, y a lo mejor la lío, muy aburrido, yo en los procedimientos en los que he participado, lo que hago es pedir el informe actuarial sobre el que se sustenta la prima, porque ahí es donde realmente están los factores que la compañía aseguradora toma en cuenta. Porque yo, en fin, he oído la conferencia tuya, he oído también, no quiero criticar a alguien que no está, la de Marisa, y esto está muy chulo. No, es que yo reporto todas las semanas a la compañía aseguradora lo que he comido, los kilómetros que he hecho y tal, pero es que luego te vas a la prima y el cálculo es puramente por la edad. Entonces, en fin, que en algunos productos sí que hay una mayor complejidad en el cálculo, pero en seguros de vida hay algunos que el único criterio es la edad. Entonces, ¿usted para qué quiere saber lo que yo como? Si me da igual. Eso no la toma en cuenta para nada. Porque al final, y con esto acabo, estamos ante un seguro de empresa, no lo olvidemos, eso lo dijo Iván hace ya más de 100 años. Entonces, habrá que ver los factores que las compañías están tomando realmente en consideración para ver lo que son relevantes, lo cual influye en la reticencia, pero tampoco veamos también cosas así muy extrañas, porque a lo mejor a la compañía también le da igual. Era esto. Gracias, muy interesante. Comparto contigo que discrepamos. Para mí la justicia quizás está al lado o un poquito arriba de la seguridad jurídica. Es obligatorio para Argentina el fallo Vera Roja de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que dice que la seguridad jurídica está muy cerca del cumplimiento del deber de información, que para nosotros eso es trascendente. Y lo que vos planteás de la prima es interesantísimo. Se nota que sos de otro país y bienvenido a Argentina. Vos sabés que hay 4 clases de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Entonces, con el cálculo de la prima, agarrá a cualquier amigo de compañía de seguros y te va a explicar lo inexplicable. Es decir, la prima en Argentina puede ser cualquier cosa y muchas compañías se quejan de que cobran menos prima de lo que corresponde. Es un tema que tenemos en Argentina para resolver. Ahora, lo que vos muy bien planteas, y la compañía de seguros con toda esta información, ¿qué va a hacer? ¿Va a adecuar la póliza de acuerdo a mis necesidades? Como se dice por tantos lugares. Yo tan solo tiro un ejemplo que ha sido sancionado por las Supremas Cortes Estaduales de Estados Unidos, lo que llama Price Discrimination y Price Optimization. ¿Qué es esto? En Estados Unidos te dicen, yo con mayor conocimiento tuyo te voy a hacer Price Optimization, te voy a bajar la prima de acuerdo a tus necesidades. ¿Cuál fue la realidad? Todo lo contrario, que es Price Discrimination. ¿Qué es esto? La prima no va de acuerdo al riesgo, sino de acuerdo a tu posición económica, de manera tal que al que tiene mucha plata, ok, como la doctora Copiani, por supuesto, le van a cobrar mucho menos, pues hacen cross-selling, le aseguran el helicóptero, la casa, el yate, todo. Y a un pobre profesor universitario que tiene menos patrimonio, le cobra más para compensar eso. Entonces lo que vos planteás es fundamental. Ojo con todo esto que parecen lucecitas de colores, que muchas veces están quemadas, porque el Price Discrimination, el Price Optimization, ya fue sancionado varias compañías de seguros en Estados Unidos por justamente violar lo que es el cálculo técnico de la prima. Sí. Gracias. Habilitamos una pregunta aquí en el medio, tercera fila. Si quieres levantarte para que te identifiquen más rápidamente, para que te acerquen el micrófono. Gracias. Y después vamos aquí con una pregunta que tenía el doctor Aguirre. Bueno, buenos días a todos. Como les dije ayer, que también pregunté, soy productora, así que todo lo que ustedes conocen sobre leyes, fallos y sentencias, yo ignoro. Teniendo en cuenta este dato y teniendo en cuenta que podemos debatir en libertad, me animo a preguntarle al doctor Waldo lo siguiente. ¿Para qué yo como productora le tengo que pedir a los clientes que atiendo una catarata de papeles haciendo referencia a la protección, a la información financiera, la protección de lavado de activos? ¿Para qué está la protección de datos personales si está todo en la nube, si las compañías de seguros ya saben todo? Digamos, eso es como toda una mentira. O sea, estar en seguros es como The Truman Show, digamos, la película. No sé. Creo que
Gracias, creo que la pregunta no va dirigida a mí. Yo no tengo nada que ver con las compañías de seguros. Preguntale a los colegas que pueda haber por acá. Lo que sí, empecemos por el final. Saben todo de ti, ¿ok? Y eso se sabe en nanosegundos. Entonces, muchas cosas que piden, no sé por qué lo hacen, capaz que son costumbres. Le aclaro a los amigos de España, de Chile, de Paraguay, que en Argentina, hablando de exclusión de cobertura, todavía figuran las pólizas actuales 2024 que no se van a cubrir los daños derivados del I2K. Cuando llegue el año 2000 y salten todas las computadoras, todavía te lo están excluyendo. Sí, hay cosas que pedimos que nadie sabe por qué y se repiten porque son una cuestión de costumbre. Entiendo contigo que para mí esa información la pueden tener, seguro que sí la tienen, sin ninguna duda. Doctor Aguirre, y si están de acuerdo, Sacate. una pregunta más, sería la sexta y con eso terminamos, Es que él es el para posibilitar la asamblea de ahí de Argentina. Adelante. Doctor Estevenet. Doctor Estevenet, adelante con la pregunta. Muy cortito. Primero, felicitaciones. La verdad, impresionante. Vos, Waldo, sos un clásico, sos como escuchar Hey Jude, pues es genial. Y Miguel, la verdad, exhaustivo, supera toda posibilidad. Vos has hecho un análisis pormenorizado de todo, y los que sabemos de esto sabemos que has pasado por todos los puntos. Yo no sé si es una pregunta, sugerencia o... La realidad es que también cuando uno hace el approach para una reforma legal de tal envergadura como la que se están... Porque los dos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma. Que hay que agregar la visión del sistema. Es decir, ¿cuál es la visión desde el sistema, fuera de lo que podemos discutir nosotros como abogados, ¿no? Es difícil explicarla y a lo mejor se las tengo que explicar con algún ejemplo. Cosas que parecen injustas, pero que forman parte del sistema, y la ley muchas veces tiene esa labor docente de generar conductas que se van repitiendo y que ya se adquieren en el sistema. Por ejemplo, el tema de la reticencia. Yo estoy de acuerdo que la reticencia culposa parece medio disparatado hoy en día en este mundo. Pero la existencia de la reticencia hace que la gente sepa que no le tiene que mentir al seguro, porque si le miente al seguro va a tener un problema. Otro tema de detalle, el tema de la cláusula de cobranza del premio. Por otro lado, es estadísticamente, ¿cuántos casos de reticencia tenemos? No hay juicio de reticencia. Cláusula de cobranza del premio. Y la gente sabe que si no paga el seguro, no tiene cobertura. Es un tema de sistema y no de justicia o equidad. Y en general la gente paga el seguro. La otra pregunta es, ¿cuántos conflictos tenemos hay muy poco, Waldo. A mí me diría llegan que todos. prácticamente no existen. Casi no existen, te diría. Falta de cobertura financiera, pregunté en cualquier compañía, hay muy poco. A lo que voy es, y no me quiero enganchar con los temas en particular, lo que digo es que es necesaria también la visión del sistema, porque nosotros como abogados tendemos a la justicia, tendemos a la equidad, y a veces los sistemas funcionan con lo que decía Juan, que nuevamente me da pie a un concepto, y es que a veces la seguridad jurídica no es equivalente a la equidad, pero sirve a la sociedad, ¿no? Ese es el punto. Entonces yo lo que digo, genial, pero me parece que habría que tener una visión del sistema como sistema actual y cómo funciona hoy. Sí. Yo creo que la primera parte, cuando cité a Gargarella, dije cómo se debe hacer una reforma. Y claramente el proceso de discusión debe ser amplio e inclusivo, participando todos los potencialmente interesados o afectados por la decisión pública a tomarse. Y específicamente en este tema, con la participación de los que conocen el sistema. ¿Y cuáles son las reglas y pautas? Que es cierto lo que está señalando. Ahora, estamos buscando y revisando las normas de aquella época, han transitado 50 años, y yo creo que las tensiones existen.
Si no, no lo estaríamos discutiendo. Y esas contradicciones, desajustes y tensiones internas y externas, tenemos que revisarlas con el pensamiento de la generación actual y con los entornos actuales. Pero yo en ningún momento excluí del debate de la construcción normativa a los que conocen el sistema. Es más, creo que son los actores relevantes de esta reforma legal. Muchas gracias a todos por la participación. Cerramos el panel.